Ya. Dale. 3, 2. Te nace como desafío a hacer cosas que nunca hemos hecho para poder ver lo que nunca hemos visto. Inspirados en esta nueva generación que quiere vivir a la velocidad de la luz, Por eso te invitamos a que te quedes con nosotras y descubras un mundo. donde lo principal es el contenido más que la envoltura. Te reto es para ti y para mí y para todos aquellos que estén dispuestos a vivir de una manera diferente. Somos Perla y Liz y esto es Te Reto Podcast. Hola amigos, qué bueno que están aquí en nuestro primer episodio de Te Reto Podcast. Bienvenidos a este espacio que tenemos para ustedes. Este es nuestro primer episodio y yo soy Lizeth Rodríguez y aquí nos están acompañando Perla Camacho. ¿Cómo estás, Perla? muy bien, Lizeth, espero que hayas tenido bonito día. Estamos nerviosos, es nuestro primero, estamos nerviosos, pero estamos muy contentos y nos sentimos honrados aquí con nuestro padrino de podcast. Así que le vamos a invitar a Tete que le dé la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro padrino de podcast, amigo, consejero, Príncipe de paz. a nuestro pastor Bartolo Juárez. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? Gracias. Estamos aquí con estas chicas iniciando este proyecto. Esperamos que sea de mucha bendición y que este proyecto, ¿verdad?, alcance a bendecir la vida de muchos de ustedes. Es un gusto para mí estar aquí. Perla, Tete, con Lizeth, con su nombre, ¿verdad? Ya no sabemos cómo le dicen. Ya no sabemos cómo Ya me nos, quemaron cómo en nos el llamamos. Y bueno, vamos a hacer fluir esta plática el día de hoy para todos los que nos están viendo en YouTube, en Facebook. Y como el nombre del podcast es Te Reto Podcast, y la primera pregunta para iniciar esta plática es: ¿cuál es el reto más grande que ha enfrentado en su vida? ¿Cuál es el reto más grande que he enfrentado en mi vida? Creo que el reto más grande que he enfrentado en mi vida fue el decidir servir a Dios. En mi mente pasaban un sinnúmero de ideas, un sinnúmero de situaciones que poco a poco fue Dios ayudándome a depurar hasta tener la certeza y la seguridad que Dios me estaba llamando, ¿verdad? Y entonces decidimos pues iniciar el pastorado, iniciar el ministerio, iniciar esta aventura. También podemos decir, ¿verdad?, que hay retos que van a llegar a nuestras vidas y que podemos evadirlos, pero también hay retos que no, Perlita. Que hay que agarrarlos a como vengan. ¿Cuál es el reto más grande en tu vida, Perla? También El va reto para más todos aquí. grande? No, pues, es que son muchos. Pues yo creo que igual y uno de los retos que quizás hoy en día vamos a compartir tú y yo será el aventarnos, ¿no?, a este proyecto, a esta idea que nace de forma muy chistosa porque ni siquiera era como que lo estuviéramos planeando así de que vamos a hacer un podcast a ver cómo nos va, sino que pues así surgió. Y yo creo que también a veces pues la palabra de Dios dice, ¿no?, que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Entonces yo creo que Dios de alguna forma nos inspira, y a manera que nos inspira pues nos reta. Y en este caso el reto es pues estar haciendo esto. Y por eso digo que estamos nerviosos, pero es normal. Sí, es muy normal. ¿Y el tuyo entonces? Creo que sí, como decías, ¿no? Hay muchos retos, pero justamente en este momento de mi vida, el podcast. El podcast. Y va la segunda pregunta: ¿cuál es el reto más grande que ha enfrentado en su ministerio?
Sabemos que es difícil el pastorado, es un largo caminar y hay muchos retos, pero de todos esos retos creo que ha de haber alguno que como que está muy marcado. Sí, el primer reto que, como te estaba comentando hace un momento, ¿no? Hay retos que van a venir a nuestras vidas y que podemos evadirlos. Y hay otros que tenemos que decir sí o sí. Sí o sí. Y uno de ellos pues fue eso, servir a Dios. Y dentro de ese servicio estuvo el darme cuenta que necesitaba de conocimiento, que necesitaba de adquirir herramientas como conocimiento, preparación para servir a Dios de una mejor manera. Y ese fue uno de mis retos, darme cuenta que Dios te da la unción, Dios te da la presencia, pero que tú necesitas de herramientas, ¿verdad?, que te ayuden a servir mejor a Dios. Y dentro de eso pues fue el asistir a una escuela bíblica, el asistir al Instituto Bíblico Lemuel, estar ahí por 3 años. Por cierto, cuando yo llego al Instituto Bíblico Lemuel, la modalidad eran 2 años, y cuando yo entro cambia la modalidad a 3 años, y estaba yo ya casado, mi esposa embarazada, y el reto era terminar los 3 años, ¿verdad?, como buen estudiante y también como la persona, ¿verdad?, que nos estábamos formando. Y en un momento decidimos quizás retroceder, pero Dios pues, nos habló, nos confrontó, y al final de cuentas pues terminamos en la escuela. Ese fue uno de los retos, ha sido uno de los retos dentro del ministerio. Y qué difícil, porque digo, cuando eres solo una persona, digo, no tienes como responsabilidades, solamente eres tú, pero en este caso usted tenía familia, tenía esposa, y eso wow, es como de admirar muchísimo, porque tienes que dejar casa, tienes que dejar familia para seguir a el llamado que Dios en su momento le dio. Sí, así es, Lisette, y sobre todo ese es el reto que Dios te hace a tu vida, ese es el reto que Dios te dice: yo te sostengo, yo te voy a patrocinar, yo te voy a promover, yo te voy a dar lo que tú necesitas, y nosotros como seres humanos necesitamos creerle a Dios. Y a veces como que suena difícil, ¿no? Porque, o sea, Dios tiene planes, propósitos para nosotros, pero muchas veces yo creo que el reto que enfrentamos todos en particular, independientemente del ministerio al que somos llamados, es precisamente eso, ¿no? Creer en Dios y depositar toda esa confianza, esa dependencia en que si Él dijo que fuimos llamados a eso, Él nos va a respaldar. Pero a veces ese es el reto que enfrentamos como seres humanos, porque aunque conocemos a Dios, le creemos a Dios, pues a veces queda como esa espinita, ¿no? Y dice, chale, ¿será que sí es cierto? ¿Será que no es cierto? ¿Cómo lo hacemos, no? Sobre todo en los momentos de silencio de Dios, que a veces no entendemos, pero Él está trabajando. Aún en el silencio está trabajando, pero es como desesperante porque, o sea, como seres humanos, pues necesitamos como estar viendo constantemente a ver qué sigue. Pero en este caso nos toca esperar y confiar. Y ese es el reto, ¿no? Ajá, ese es el reto. Ese es el reto. Ok. Bueno, entrando un poquito más a su vida más personal, más íntima. Sí, pero más personal. ¿Cuál es el reto más grande que se ha enfrentado como esposo? Pues creo que el reto más grande fue tomar la decisión de casarnos. Tómala, se lo vamos a mandar a la hermana Isabel. Sí, llega un momento en tu vida en el que tú dices, no, pues esta es mi media naranja, esta es mi complemento, y tomas la decisión. Y en ello lleva en el que vas a cambiar tu estilo de vida, ¿no? Y ese es un reto para cada uno de nosotros. A veces estamos acostumbrados a estar solos, a caminar solos, y es ahí donde nos enfrentamos a ese desafío, ¿no? ¿Será que vamos a poder? ¿Será que vamos a avanzar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y al final de cuentas pues le entras. Y hablando en ese sentido, Paz,
por ejemplo, usted cómo logra hacer esa diferencia entre ser ministro y ser esposo y ser padre de familia. O sea, el reto es como de repente dividirse. O sea, ¿en qué momento sé que llamo la atención como pastor, como esposo o como padre? Papá. O sea, ¿cómo digo? Ay, aquí sí hay diferencia. O ahora sí que se le es difícil, o cómo lo ha logrado, o cuál ha sido el reto para hacer esas tres cosas, ¿no? Pues yo creo que ese es el reto, ¿no? Ese es el reto del reto. Ese es el reto del reto, saber tener ser multifacético, ¿no? En tu vida, el saber que tienes que tener momentos en el que vas a ser padre, momentos en el que vas a ser esposo, y momentos en el que vas a tener que ser el pastor o el ministro, ¿no? Pero Dios nos ha ayudado de cierta manera. Dios nos ha ayudado a poder realizar esas actividades, realizar esas funciones. Nada más que no le pregunten a mi esposa ni a mis hijos. No les digan cómo soy, como papá. Ok, Lizeth, lánzate la otra pregunta. Las enlazaste porque cuál es el reto que ha enfrentado como padre. Que en algún momento a veces es difícil tener como siento yo, ¿no? Papá pastor que siempre está en la iglesia, que siempre acá, no sé si ha tenido como que sus hijos, es que necesitamos más a nuestro papá más que a nuestro pastor. Sí, en un punto de nuestra vida nos encontramos con eso, ¿no? De que nuestros hijos pues son seres humanos, ¿no? Son de carne y hueso. Y un pedazo de pescuezo. Y que están ahí también, ¿no? En el ambiente de la iglesia. Y que uno como pastor, como ministro, lo que más desea es estar ahí al frente de la iglesia o estar ahí en ese ambiente de iglesia, ¿no? Y ellos determinan tener un tiempo especial para ellos, tener un tiempo en el que tú se lo dediques, en el que pues la iglesia no esté, en el que seas ese padre, en el que seas ese compañero, ese amigo. Y ha sido un reto, la verdad, para mi vida, el poder darles el tiempo, porque yo creo que lo que menos queremos algunos pastores es eso, ¿no? Separarnos de la iglesia. Pero sí, en cambio, lo hemos hecho y ha resultado de bendición y de beneficio, no solamente para nosotros, como familia, como padre, como esposo, sino también como iglesia. Hemos tomado algunos tiempos para separarnos e irnos a otro lugar a disfrutar y a convivir con la familia, y hemos regresado con nuevas fuerzas, con nuevas ideas, con una frescura, ¿no? Sí, ¿no? Y como nos enseña, ¿no? Al final nos enseña a tomar esos días de descanso. Y sería muy raro, ¿no? Que el que nos enseña no tome esos días, ¿no? Ya son 20, ¿no? Para descansar. Ya son 20 para descansar. Bueno, una última pregunta, Paz. ¿Cuáles son los retos que la iglesia enfrenta en la actualidad y cómo se vencen? O sea, ¿qué retos se enfrenta hoy, en este caso, su iglesia? Pero también hablándolo de una manera general, ¿no? La iglesia de Dios como tal, o lo que enfrenta la iglesia, ¿no? En la actualidad. La iglesia en la actualidad. Pues creo que la iglesia en la actualidad tiene un sinnúmero de retos, ¿no? Un sinnúmero de retos en las que están ahí, no podemos evadirlos, en las que como iglesia se nos invita a dar respuestas y hacerle frente, ¿no? Hace un momento dije que hay retos que puedes tomar en cuenta o evadirlos, ¿no? Pero más bien, en cambio, estos retos que la iglesia que tiene hoy en día, no podemos evadirlos, porque en ello conlleva que demos a la respuesta de estos retos, conlleva que presentemos a Jesús, conlleva que le mostremos a la sociedad, a las personas, por qué creemos en Jesús, por qué nosotros tenemos esta fe y cómo Jesús puede resolver sus problemáticas. Dentro de ello podemos hablar que tenemos el reto de la desintegración familiar que está pegando mucho, tenemos el reto de las adicciones que
muchos chicos y muchas familias están enfrentando estos problemas de adicción. Tenemos problemas como el alcoholismo también, familias que están, ¿cómo se llama?, sufriendo los embates de estas situaciones, ¿no? Y pues también no podemos evadir el problema económico que también algunas familias tienen, ¿verdad? Y como iglesia creo que somos llamados a darle respuesta a esas situaciones. Y ese es el reto para nosotros como iglesia. Dejar de estar dentro de esas cuatro paredes, dejar de estar en ese estructuralismo que nos han mostrado, nos han enseñado, y salir y mostrar a Jesús, ¿no? Pero pues algunos sí queremos, otros no queremos, y como diría por ahí alguien, nos va a costar, ha sido difícil poner a caminar al elefante dormido. Sobre todo como romper los moldes, ¿no? Siempre a veces enfrentamos que de tanto que nos han enseñado como un modelo, y nada más como que de ese modelo a veces no queremos salir, ¿no? Y entonces también yo creo que sería uno de los retos que enfrenta hoy en día la iglesia, que para conquistar o para suplir la necesidad del mundo que está allá afuera es precisamente eso, ¿no? Como que romper los paradigmas que muchas veces se nos han enseñado y realmente mostrar una cara diferente, ¿no? Como decíamos por ahí, a veces la esencia no va a cambiar, pero sí la envoltura hay que darle otro resignificado, ¿no? De lo que realmente deseamos y queremos, ¿no? Y sí, lo que decía Perla es cierto. Creo que uno de los retos también que enfrentamos como iglesia es el reto de salir como de, no sé si llamarlo así, pero de la religiosidad donde se nos ha enseñado como protocolo prácticamente de seguir reglas, y no va a funcionar, o si, no sé, pero siento que como iglesia hemos, bueno, en el caso de nuestra iglesia, hemos como aceptado ese reto, y es difícil porque siempre va a haber como gente viendo, ¿no? Gente señalándonos, o gente, no sé, en su momento creo que hicimos no, por ejemplo, el último evento que nosotros hicimos fue un reto muy grande, porque creo que no habíamos hecho un evento tan grande. O sea, sí habíamos hecho eventos en la iglesia, fuera de la iglesia, pero no tan grande como el último que hicimos. Entonces, y es donde la iglesia se involucró, la iglesia participó muchísimo. Déjame corregirte, Lisette, no fue el último, es el primero de muchos. Sí, es cierto. Ya esta quiere cortarse, ya una vez. El primero de muchos, el primero del... Porque ya se nos viene muchos retos, ¿no? El primero de los muchos retos que nos estamos enfrentando. Sí, creo que no podemos negar, ¿no? Que el enfrentarte a los retos no solamente es el darle respuesta, el resolver la problemática o la situación que implica el reto, sino que también consigo lleva algunas situaciones que se van a despertar en el reto, ¿no? Oposición, vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar críticas, vas a enfrentar una serie de situaciones, ¿no? Pero lo importante es que ante todo pues te mantengas ahí constante, firme, sabiendo de que lo que estás haciendo no lo estás haciendo por iniciativa propia, sino porque pues de algún momento hubo una inspiración en Dios, hubo un principio en Dios, y eso te va a traer mucha bendición a tu vida y a muchas personas. Así es. Y ya no hay preguntas. Bueno, se acabaron las preguntas. Pero bueno, Paz, ¿qué consejo le puede dar a la juventud que más adelante nos va a estar viendo y escuchando
sobre aceptar los retos que nos pone la vida. ¿Qué consejo le podría dar a cada uno de los oyentes? Ahí sí está. Pues yo creo, ¿no? Que habrán situaciones o retos que van a venir a tu vida y que van a ser fáciles de resolver o de enfrentar, ¿no? Pero también van a venir retos en el que van a demandar de ti disciplina, van a demandar de ti dependencia de Dios, van a demandar de ti en el que tengas fe y confíes que a pesar de que tal vez con tus sentidos humanos no sientan a Dios, no escuchen a Dios, eso no quiere decir que Dios no esté contigo en medio del reto. Dios va a estar contigo. En segundo lugar, ese reto podía ser como el reto de David con Goliat. Vemos que Goliat era mayor a David, pero si en cambio David confió en Dios, confió que Dios era más grande que Goliat, y con sus herramientas, con aquellas capacidades que Dios había dado, que él obtuvo, enfrentó al reto y salió victorioso, ¿no? Yo creo que Dios en cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en su nombre, nos ha dotado de herramientas, nos ha dotado de habilidades espirituales, de dones y de ministerios con los que podemos salir victoriosos si así lo queremos. Los retos siempre van a existir, siempre vamos a tener retos en nuestras vidas. De hecho, desde el principio de nuestra concepción fue un reto. Fue un reto nadar, correr. Y si estamos acá es porque fuimos victoriosos, salimos así vencedores. Es. Pues listo, entonces pues no nos queda más que agradecerles. Esperamos que pues cada uno de estos puntos, ¿no?, que de vista aquí con la presencia de nuestro pastor, pues sea de bendición para cada uno de ustedes, ¿no? Y que cuando se tengan que enfrentar a diferentes retos de la vida, los puedan tomar con valentía y los puedan tomar con fe y mucha dependencia en Dios para poder alcanzar el mayor éxito que podamos humanamente posible, pero qué mejor, ¿no?, que todos aquellos propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Así es, Perla, así que nos vemos en el siguiente episodio. Y paz. Muchas gracias. Sí, primero muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ser el primero de muchos invitados a este proyecto que, como decía Perla al inicio, no lo teníamos pensado, ni siquiera planeado. Fue así como de que hay que hacer uno, y en ese instante rápido a diseñar, a crear, y ese fue uno de los más grandes retos que hemos tenido en la semana, de muchos que vienen. Y pues bueno, yo creo que a como vayamos avanzando, esto va a ir mejorando. Sí. Así que no se queden con la primera impresión, porque ahorita van a notar nervios y muchas otras cosas, pero yo creo que el futuro es prometedor, es brillante, y sobre todo si ponemos a Dios en primer lugar en este proyecto. Así que por último, ¿a quién le gustaría retar para que nos acompañe en el siguiente episodio? Me gustaría retar al Pastor Luis Magaña. Pastor Luis Magaña. Esperen nuestra invitación. Esperen nuestra invitación, que pronto la vamos a hacer llegar. Y ahí por ahí, si están viendo este podcast en Facebook o YouTube, díganle al Pastor Luis Magaña de Generación Emergente que es el próximo retado a estar en el siguiente episodio de Te Reto Podcast. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto. A su. Me des un desmayo.